Hoy creo que sí. Sí me escuchan, hoy sí, ¿verdad? Sí, licenciada. Vale, Sí, gracias. ahora sí. Gracias. No sé, esa máquina cuando quiero hacer grabación en esa, no me permite. Y Jefferson dice que sí, se le está trabando el internet, no se preocupe. Entonces yo les había puesto un ejemplo, no sé si me alcanzaron a escuchar, yo les decía, cuando nos damos cuenta en alguna noticia de alguien que ha maltratado o torturado a un animalito o ha maltratado a una persona, a un ser indefenso, ¿por qué razón se le acostumbra a decir que inhumano es? ¿A qué se referirá eso? Quizás porque el animal no tiene la culpa de que lo maltraten o que no se pueda defender. Ajá, exacto. Él no se puede defender, ¿verdad? De hecho, el que maltrata a alguien es porque a quien va a maltratar no se puede defender. Si se supiera que se pudiese defender, no lo maltrata, no se arriesga, ¿verdad? Pero nosotros le decimos qué persona más inhumana. ¿Por qué le ponemos el indicativo o el calificativo inhumano? ¿Qué significa ser inhumano? Porque siento que hay algunas personas que tienen como la idea de que ser humano es como tener la moral como bien, por así decirlo, por el hecho de que dicen un acto humano es alguien que va a actuar de manera como con el corazón o pensando, teniendo empatía hacia otro ser, porque hacen como referencia a que el ser humano pues tendría que actuar bien. Entonces siento yo que dicen inhumano por esa razón, porque como que no tienen la empatía o la conciencia de actuar moralmente bien. Así es, así es. Y me dice por acá porque no tiene la capacidad de sentir con el otro. Entonces, yo les decía, todos somos personas. Y cuando veíamos o se ve el tema persona humana, no redunda el tema, porque ser humano exige eso que ustedes me estaban diciendo. Tener valores, sentir con el otro, ser ayuda para el otro, no ser obstáculo. Y cuando nos encontramos con una persona que lejos de tener virtudes, lo que tiene son defectos y abundan los defectos, decimos, esta persona no parece humano, es inhumano. Y entonces me dice, ¿a dónde aprendemos a ser más humanos? En la familia. Porque en la familia lo primero que encontramos es amor, porque nos reciben con amor, ¿verdad? Nos tratan bien, nos cuidan, hasta nos hacen chiquito el nombre. Si se llama Luis, le dicen Luisito, Angelito, eh, Fidelito, no sé, pero la familia siempre se las ingenia para hacer más pequeño el nombre de él. ¿Por qué? Porque eso significa amor, cariño. No es un apodo, es un diminutivo, como para decir, es delicado, necesita cariño, necesita cuidado y lo amo. Entonces, en la familia nosotros aprendemos eso. Por eso dice que es cuna de vida. Ahí aprendemos cómo nos tenemos que comportar para convivir bien con los demás y del amor. Es ahí donde aprendemos a amar nosotros. Una persona que no ama y usted dice esta persona no tiene corazón, a lo mejor es una persona que no ha recibido el suficiente amor. Y entonces se cierra, se enconcha y es una persona incapaz de demostrar el amor de los demás. De los que acostumbran a leer 2, 3 páginas, espero que hayan leído al menos esta primera página, donde dice, Jesús nació y vivió en una familia concreta, aceptando todas sus características propias. Y me quedo ahí nada más con eso. Fíjense qué fuerte es esto. Jesús, siendo Dios, porque él aunque llegó a la tierra y él, un niño, él tenía los poderes. Él era Dios. Sin embargo, nunca se la picó, diríamos soy un buen salvadoreño como hablan los jóvenes, nunca se la picó de que era Dios, de que a él lo tenían que servir porque él era Dios, nunca se lo aplicó. Sin embargo, se sometió a lo que era una familia, se sometió a las órdenes y guías de María y se sometió a la guía y orientación de José, a pesar que no era su padre biológico. ¿Sí? Yo no me imagino un día, por ejemplo, que José le hubiese dicho a Jesús, mira Jesús, anda a traerme por favor aquellos leños, me los partís y me los pones aquí. Que Jesús le dijera, bueno, ¿y vos quién sos para mandarme? No sos mi tata, dicen los jóvenes ahora. No sos ni mi papá para andarme mandando. ¿Quién sos? Y esto, ejemplo que les menciono, son respuestas que muchos hijos dicen.
No, si no es ni mi papá para mandarme, ¿quién es? No es ni mi mamá para mandarme. ¿Quién nos enseña? Primero, ¿quién se sometió a una familia? El Todopoderoso. Y entonces esa enseñanza es grande, al menos para mí es grande. Si yo, simple un humano con defectos, me sometí, aunque no me gustaba mucho, ¿verdad? Que me mandaran, que me impusieran, que me pusieran un horario de regreso, por ejemplo, que me pusieran obligaciones que me exigieran. Sin embargo, hubo que hacerlas porque estábamos dentro de una familia. Y cuando somos rebeldes, nuestros padres nos dicen, mire muchachito, mientras vive en mi casa, usted va a hacer lo que yo digo. ¿Qué es lo que el hijo dice? Ay, me quiero ir rápido. Dentro de un año, dentro de 6 meses, yo ya no voy a estar aquí. Quieren huir de el someterse a las reglas y normas de una familia. Y nunca, a lo mejor, me atrevo a decir que nunca, ustedes como jóvenes, no es que sean mal portados, sino ustedes como jóvenes se hayan puesto un día a pensar que Jesús sí se sometió. Que él aprendió el oficio de carpintero como cualquier muchacho, o sea, de verdad, más que todo un machacón o se puyó con alguna astilla o algo, porque cualquier trabajo lleva sus riesgos. Y entonces le dice, aceptando todas sus características propias. Yo creo que fue una familia con bastantes pruebas, porque les tocó andar huyendo. De repente agarrar su ropa en una bolsita, lo que tenían, porque no había maletas con rodos como hay ahora, ¿verdad? En una bolsita lo que tenían a la mano y salían huyendo porque al niño lo querían matar. A lo mejor eran despreciados. ¿Y cómo se refieren a Jesús cuando él comienza a hacer milagros? Y ese que no es hijo del carpintero, no es hijo de María. ¿Qué importante tiene? Entonces, es una familia que tuvo a lo mejor muchos problemas como muchas familias y quizás más, porque anduvo huyendo. Así como hoy en el mundo anda familia huyendo porque están en guerra, por cualquier situación. Esta familia, la Sagrada Familia, sabe lo que es eso. Porque no vinieron a que los sirvieran, ellos vinieron a trabajar, a vivir como cualquier familia pobre. Y dice, ¿qué pasó cuando Jesús se sometió a esa familia? Y dio así una excelsa dignidad a la institución matrimonial. Porque si usted ya conoce y ha leído la Biblia, dice que José y María se casaron. No simplemente se fueron a vivir juntos. No simplemente vivieron acompañados o se arrejuntaron, como decimos comúnmente, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más risible, ¿verdad? La familia, por eso es la célula primaria y más importante de la sociedad, porque ahí aprendemos todo para sobrevivir. Aprendemos los primeros conocimientos. Está ahí lo primero que nosotros conocemos. Yo creo que ya les he dicho a ustedes, si a nosotros al mes de nacido nos dejan abandonados y ahí ve qué haces, muchachito, ahí ve cómo vivís, nosotros nos morimos. Un animalito rara vez, porque él busca, aprende. Si los perritos, los caballos, yo he visto que, tal vez los perritos no, pero los caballos es sorprendente. Acaban de nacer y ya se ponen en 4 patas. Nosotros pasa un año y todos temblorosos nos ponemos en 2 pies. Entonces, la familia es la célula de una sociedad y aprendemos todo, ¿verdad? Es dentro de la familia. El niño puede desarrollar sus potencialidades, hacerse consciente de su dignidad y prepararse a afrontar su destino único e irrepetible. En la familia, más de alguna vez a usted le habrán dicho, vaya hijo, vaya hija, tenés que estudiar, te tenés que preparar para la vida. A mí no me vas a tener siempre. Yo no siempre voy a estar pagando tu celular, tu ropa, tus zapatos, los gustos que puedas tener o querer, tus celulares. Yo me imagino que más de algunos ya le dijeron eso. Tenés que prepararte para que logres enfrentarte a la sociedad y sobrevivir. Cuando encontramos una familia que vive junta todo el tiempo, a mí a todos creo que nos sorprende. Una de mis hijas venía muy sorprendida de la clínica. Ella está en el año social. Y dice que le llegó un paciente anciano, me parece que tenía como 70 años, soltero.
Y como tienen que preguntarles, ¿no? Sus datos, dónde vive, con quién vive, quién avisar en todo lo que ponen en los archivos médicos. Ella venía bien sorprendida porque me decía, es un señor como de 70 años, no me recuerdo exactamente la edad, pero ya habrá alguien mayor. Tiene 3 hermanos. Vive con sus 3 hermanos, solteros, mayores que él porque no se casaron, y viven todavía con su mamá. ¿Se imaginan una familia que los 3 hijos, donde el menor tiene 70 años y todavía tienen a su mamá? Entonces uno dice, uy, qué bendición. Pero a mí me dio risa porque mi hija lo primero que le preguntó es, mire, ¿y ustedes no se pelean? Se llevan muy bien. Y dice que el ancianito se rió y le dice, no, si viera cómo pasamos peleando, porque a todos somos temáticos. Entonces, una familia así, uno se sorprende. A mí me ha dejado sorprendida. Porque lo natural y normal, ¿cuál es? Que el hijo se prepare, forme su hogar y se vaya, o si no forma su hogar, pues ya llega a una edad donde él quiere su privacidad, necesita su espacio. Y ya va a tener las herramientas como para poder vivir solo independientemente, porque no van a llegar a la casa de, mira mamá, págame la mensualidad de la casa, mira aquí está el recibo del agua, págamelo. No, es ahí donde nosotros aprendemos a, a, a desenvolvernos, a sobrevivir, a mantenernos nosotros mismos. Yo les aseguro que ustedes, y me pasó a mí, jamás en la edad de ustedes nos pensamos en qué podíamos trabajar, a dónde íbamos a trabajar. Créanme que para mí la docencia es lo último que se me ocurrió, porque yo con lo primero que trabajé fue con mi sala de belleza. Yo aprendí la cosmetología y lo puse en sala de belleza y estaba trabajando ahí. Y cuando terminé la carrera, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿De qué trabajo? Entonces dije, bueno, voy a probar la docencia, aunque no me gustaba. Y solo por probarla, ya llevo más de 27 años en esto. Uno no puede decir, yo voy a ir a trabajar a tal parte, porque no es decisión nuestra. Que galán fuera. Y le dice, afrontar su destino único e irrepetible. No sé si alguna vez a ustedes le dijeron o hemos hablado que hay muchas personas que creen que el destino ya está escrito. ¿Creen ustedes que así es? ¿Cuál es su idea del destino, del futuro de cada uno de ustedes? Yo creo que eso lo vamos formando de acuerdo a nuestros actos y no es como que algo ya esté determinado, sino que va a ser más por nosotros. Muy bien, Natalie, ese es su punto de vista, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién quiere opinar? Estoy viendo el otro lado porque estoy cerrando la otra computadora. No es que los esté ignorando. Bien. ¿Quién más quiere opinar? Cuéntenme. Pues yo pienso igual que mi compañera, creo que el destino lo vamos forjando nosotros con nuestros actos y con lo que vamos haciendo. Yo tengo familia que sí piensa eso de que el destino ya está escrito y que nos vamos a morir porque ya Dios dejó así que de eso nos vamos a morir y ese día. Entonces yo pienso que no, yo pienso que cada persona tiene pues el destino en sus manos, que puede hacerlo como uno se vaya creyendo y lo vaya pudiendo hacer. Así es, así es. Miren, nosotros hemos sido creados por Dios y creo que ya lo hemos hablado. Y Dios para nosotros ya tenía una meta, ya tenía un sueño para cada uno de nosotros. Entonces podríamos decir, Dios tenía ya pensado un destino para nosotros, pero ¿por qué muchas veces no realizamos ese destino que Dios quiere? Porque Dios nos hizo libres, ¿se acuerdan? Y somos nosotros los que vamos dirigiendo nuestra vida por donde quiero, por la derecha, por la izquierda, me voy recto. Nosotros somos los que elegimos con quién vamos a tener amistad, con quién nos vamos a relacionar, qué voy a estudiar, no voy a estudiar, qué voy a hacer con mi vida. Y eso es porque somos libres. Y debido a nuestra libertad, nosotros nos forjamos nuestro destino. Sí es cierto, Dios ya tiene fijado el día que nos vamos a morir, pero ese día nosotros lo podemos cambiar por una imprudencia nuestra, porque nosotros nos alejemos. Yo creo mucho en Dios y también en la Virgen. Y yo me recuerdo que yo creo que era una niña todavía cuando existían todos los problemas de Europa,
Alemania y existía el muro de Berlín. Y en una de las apariciones la Virgen había pronosticado, había dicho que iba a haber una tercera guerra mundial. Pero esa guerra la podíamos, se lo dijo a los que se les apareció, la podíamos cambiar si nosotros cambiábamos de actitud y si nosotros rezábamos mucho para que eso no se diera. Y efectivamente, ¿qué pasó? No hubo una guerra mundial. El muro de Berlín, en vez de fortalecerse, se cambió. Entonces, ¿qué pasaría? Si ya estaba escrito, si lo queremos ver así, que iba a haber no sé si me escuchan, si estaba escrito Sí, se le escucha. es que me congelé un ratito porque era leer que había escrito Gabriela. Pero hay muchas personas que aunque sepa que son los únicos responsables de lo que nos pasa a nosotros mismos, siempre, Dios, ¿por qué permitiste eso? Exacto, eso es lo que yo les quería mencionar. Que muchas veces nosotros reclamamos, Dios, ¿por qué permitió esto? Nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios por nuestra libertad. Y a eso se refiere su destino único e irrepetible. Muchos adultos a lo mejor algún día nos dijeron, nos aconsejaron y nos dijeron, vaya, andate en la cara, pues hasta que te dejen la cara vas a entender. Y hay muchos jóvenes que dicen, no, es que me tengo que dar en la cara para aprender. ¿Qué necesidad tenemos de darnos un trompazo, por decirlo así? ¿No? Si fuéramos más dóciles a los consejos, más, yo le hablo mucho a mis hijos y con el menor, porque el menor, el bebé tiene 21 años, y le digo, hijo, hay que pensar con mente fría. Analizar, hay que analizar a los amigos, hay que analizar a los novios, a las novias, ¿sí? Mente fría. Y cuando el hombre haya razonado, entonces ahí va a saber por dónde va a dirigir sus sentimientos. Lo mismo es en el destino, porque nosotros en el destino tenemos muchas cosas en juego. La vida familiar, la vida amorosa, el trabajo, la salud, todo. ¿Por qué muchas personas se enfermaban? El día de ayer yo salí y fui a un supermercado con mi hija, esta aquí, que bueno, prácticamente es médico, si en diciembre termina la carrera. Y cuando íbamos a entrar, me dijo, mira, esa señora que está ahí, que va ahí, es positiva al COVID y anda en la calle. Porque yo la recibí, vi la prueba positiva, la mandé a su casa y la señora me dijo, es que yo vivo sola, no puedo quedarme en mi casa. Entonces, señora, le dijo, vaya al mercado, compre comida para 14 días y se va a su casa. Usted no puede andar en la calle. Se lo dijo como miércoles. Ayer era domingo y la señora andaba en el centro, en el súper. Y le dije yo a mi hija, por personas irresponsables como ella, muchos se están contagiando. Y yo, por metida, por lo que sea, yo le dije, señora, ¿qué anda haciendo aquí? Usted es positiva. Usted fue a tal sanidad y usted le dijeron que se encerrara y qué irresponsabilidad estar aquí. Y la señora dijo, ay, no esté mintiendo, yo no soy. No está hablando de mí, usted se ha confundido. Y entró al súper. Y lo más chistoso que el muchacho la dejó pasar y le dije, y usted la va a dejar pasar. Por eso estamos como estamos ahorita con este virus. Yo entré y anduve por ahí alejándome de la señora. Creo que la señora al final se fue del súper. Pero créame que me indignó esa irresponsabilidad. Porque así anda mucha gente en la calle que se contagió del virus y no sabe cómo. No sabe de dónde le llegó porque esa persona se anda cuidando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que andan irresponsables que sí están contagiados, ya con pruebas que han dado positivas y andan bien frescos en la calle, no están guardando los 14 días en su casa. Les importa poco contagiar a los demás. Y entonces, eso es el mal uso que hacemos de nuestra libertad. El egoísmo a veces en el que caemos. No solo nos ponemos en peligro nosotros, porque andamos obviamente en la calle expuestos a más virus, sino que estamos contagiando a los demás. Estamos cayendo como cuando hace muchos años comenzó el SIDA. ¿Cuál fue la actitud de los primeros contagiados de SIDA en esos años? Salir y contagiar a los demás. Su mentalidad era,
si yo me voy a morir, no me voy a morir solo, me voy a llevar a unos cuantos. Y así usted puede preguntar a los mayores. Andaba gente en la calle con jeringas que ellos se habían pinchado y si usted pasaba caminando y se les acercaba, pues le daban un pinchón y ya estuvo. Y después, contagiado. Cuando nosotros somos irresponsables, cuando nosotros somos egoístas, nosotros dañamos a los demás. Y de eso depende cómo nosotros vamos a crecer como sociedad, porque fíjese lo que le voy a leer ahorita. Una sociedad a medida de la familia es la mejor garantía contra toda tendencia de tipo individualista, el egoísta, o colectivista, que dice o todos o nadie, o todos o nadie. Esos extremos no son buenos, porque en ella la persona es siempre el centro de atención en cuanto fin y nunca como medio. Hay dos posturas. El individualista, que piensa solo en él, solo yo soy importante, solo yo soy el más bonito, solo yo soy más inteligente, y el colectivista, que es el que toman en esos países que son comunistas o socialistas. O todos o nadie. En una sociedad no podemos estar en esos extremos, porque la persona es importante, ella individual, pero también la sociedad en general. Si yo caigo en estos individualismos, o solo colectivista, o solo individualista, ando mal. Pero en la familia, si usted se da cuenta, en la familia no hay individualismo. En la familia todos son importantes. Pero también, si alguien, como hablábamos en la clase anterior sobre las virtudes y la justicia, necesita más cuidado, se le da más cuidado. Si alguien necesita más atención por ser un bebé o por lo que fuera, por una enfermedad, se le da más atención. Y no es ser individualista. Porque a pesar de que se esté atendiendo a ese elemento vital de la familia, no se descuida a los demás. ¿Verdad que una mamá, por ejemplo, si tiene un hijo enfermo, no le da de comer solo al enfermo, no cocina solo para el enfermo, no, le da de comer al enfermo y a los demás miembros de la familia. Por eso la familia es importante. Y le dice, sin familias fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los pueblos se debilitan. Si procedemos de familias, que lamentablemente no todas las familias son perfectas, y no van a haber familias perfectas, todas van a tener sus dificultades. Pero si tenemos una familia egoísta, donde papá y mamá son egoístas, ¿qué van a aprender los hijos? A ser egoístas, a no pensar en los demás. O ser hijos o provenientes de una familia prepotente. Aquí mando yo, aquí lo más importante soy yo, apártense que ya llegué yo. Si tenemos familias deficientes en esos extremos, la sociedad va a sufrir. La sociedad va a sufrir. ¿O no será que tenemos dentro de la gama de gobernantes que están, gobernantes cuando me refiero a gobernantes no estoy hablando solo del presidente, sino que todos los que tienen un punto estratégico de autoridad? ¿No será que entre toda esa gente que tenemos ahorita en El Salvador, más de alguno podrá ser egocentrista, donde piensa solo en él? Y esto lo hago yo, para que me mire, para la foto, como decíamos en la clase anterior. Sí hay. Entonces, ¿cómo será su familia? De eso se trata estas conversaciones con ustedes. ¿Que nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar. Pero al menos leyendo un poquito de estas cosas que nos hacen reflexionar, al menos la familia que nosotros formemos, que ustedes formen en un futuro, no va a tener tantos errores. Y entonces vamos a decir, yo voy a entregarle a la sociedad miembros que van a sumar, no van a restar. Porque se va a tratar de enseñar un poquito de cada cosa. No sé si hasta ahorita hay comentarios. Paola Tatiana, quisiera escuchar un comentario sobre lo que hemos hablado. ¿Qué le parece? No, de que lo que usted comentaba de la irresponsabilidad y como la falta de conciencia de las personas es cierto, igual yo conocí personas así. Incluso, bueno, en mi familia, como en abril las enfermamos y hubo cierta persona así
que tuvo ese comportamiento de que bien egoísta, de que, bueno, si ya me enfermé yo, no me importa los demás, y siento que no tendríamos que pensar de esa manera. Así es. Quiere decir que no necesitamos ir tan lejos. A veces tenemos personas cercanas que se equivocan, son humanos, se equivocan y entonces se dejan caer en eso, ¿verdad? Como yo estoy mal, los demás que están mal. Pero eso casi siempre no lo dicen cuando están bien. Ah, no, como yo saqué la lotería, quiero que todos se saquen la lotería. No, no queremos, esto lo compré yo y esto es mío, lo escondo, ¿verdad? Lo escondo el día de lotería, nadie que me lo vea, ni a la familia le digo que me saqué la lotería. Muchas personas cuando están triunfando, cuando están en el bien, ese bien no lo quieren para los demás, lo quieren solo para ellos. Y cuando están mal, quieren que, ahí sí, que los demás estén mal porque él está mal. Esas situaciones se corrigen cuando la familia trata de hacer bien su trabajo. Y de ahí es como decíamos también, ya lo hemos hablado. Por eso es que en las sociedades hay deficiencias. Hay extorsiones, hay homicidios, hay delitos. Porque son personas que no han a lo mejor provenido o no provienen de una familia que ha tratado de hacer lo que debe de hacer. Les decía eso porque ahora vamos a tocar ya un poquito con lo del matrimonio, ¿verdad? Aunque muchos jóvenes piensan en ese dicho de que ¿para qué casarse, verdad? ¿Para qué me voy a casar? El matrimonio hoy no es la solución. Le dice, la familia tiene su fundamento en la libre voluntad de los cónyuges de unirse en matrimonio, respetando el significado y los valores propios de esta institución, que no depende del hombre, sino de Dios. Cuando vimos los derechos humanos y el grupo que le tocó sobre el matrimonio, ellos fueron claros y nos dijeron, nadie va a ir al matrimonio obligado, ese matrimonio no vale. Si yo me he ido a casar porque he sido amenazada por el suegro o la suegra o por quien quiera, y firmo, y me caso, y consumo el matrimonio, por ejemplo, pero se comprueba que yo he sido obligado, ese matrimonio es nulo, no tiene ninguna validez, ni moral ni nada, porque no he sido libre. Al matrimonio se llega con libertad, por eso toda la vida yo siempre me he opuesto. Cuando un par de novios viven mal el noviazgo y la chica sale embarazada, la primera pensamiento de muchos padres es que se casen, hay que casarlos porque ya cometieron el error. Es un grave error, porque esos chicos van obligados, no con la pistola, pero es una obligación moral, que le dice, es que te tenés que casar, es que le tenés que cumplir. Esos jóvenes no están hechos para el matrimonio, porque en primer lugar, ¿por qué salió la niña embarazada? Por una alta temperatura que les llegó, porque buscaban lo oscuro y es solo, y entonces cualquiera puede cometer eso, cualquiera. Quien se deja llevar por ese tipo de sentimientos. Entonces, obligarlos a casarse, ese matrimonio no es válido. Por eso es que muchas de esas parejas que surgen así, rápido, al año, a los 2 años se están separando. ¿Y qué pasa con esos niños? Ya crecen en un hogar separado. Que días van a visitar al papá, días a la mamá, y eso crea una inseguridad en los hijos. Y le dice, ¿quién se inventó el matrimonio? Pues si tantos problemas que hay. No, el matrimonio es perfecto, los problemas los creamos nosotros, porque no respetamos los lineamientos que Dios mismo dejó. Y ya lo vamos a tocar, cuáles son esos lineamientos que Dios dejó, ¿verdad? Bien, el matrimonio tiene características propias, originarias y permanentes. No me dice transitorias. Tiene características permanentes, originales. Quiere decir que desde que inició el matrimonio están esas características ahí, no las podemos cambiar. Tiene rasgos característicos el matrimonio. El primero me dice que es totalidad. El matrimonio es total porque hay una entrega de los esposos de manera física, corporal y espiritual. Espiritual, amo a la otra persona, hago míos los ideales de la otra persona, aunque no sean mis ideales. Acompaño y convivo con la otra persona. Hay muchas mujeres que a lo mejor acompañan a ver a su esposo un partido de fútbol o de béisbol o lo que sea y no les gusta, pero lo hacen porque hay que acompañar.
porque es un acompañamiento espiritual. Porque las dos personas que se casan no son idénticas. Tienen muchas cosas en común, pero muchas cosas no van a ser en común. Y entonces la espiritualidad, ¿qué significa? Que voy a acompañar a aquella persona en lo que no me gusta, pero como a esa persona le gusta y yo lo amo, yo la amo, entonces voy a acompañar. Esa es la totalidad. Y me dice la unidad, los hace una sola carne. Hablábamos al inicio unidad, cuerpo y alma en cada persona, pero ya en el matrimonio ya no son dos cuerpos, ya son uno solo. Por eso es bien bonito cuando a veces en algunos matrimonios yo lo he escuchado, que si el esposo, por ejemplo, va a salir de viaje, la esposa le dice, ¿me cuidas mi cuerpo, por favor? Porque realmente el cuerpo del esposo ya no le pertenece a él, es de ella. Y el cuerpo de la esposa ya le pertenece a él. ¿Por qué? Porque ellos son un solo cuerpo ahora. Y a veces esa dimensión muchos no la entienden. Y de ahí es donde se hacen muy liberales. ¿Qué otra característica? Totalidad, unidad. ¿Cuál es la otra característica? Indisolubilidad y fidelidad. Y me las ha puesto juntas. Indisolubilidad. Nadie la puede disolver. Y en la Biblia está que aunque una pareja se divorcie, si ellos se han casado por la iglesia, hasta que se mueran, ellos van a estar casados para Dios. Hasta que se mueran. Así estos se divorcien, se casen 5 veces si quieren, su esposo o su esposa para Dios es con la que se casó por la iglesia. Es indisoluble, es fiel. Y ahí hablamos un poquito de la fidelidad. Si ellos ya son un solo cuerpo, no puedo andarle entregando mi cuerpo a otro hombre, por ejemplo, en el caso mío de casada, ¿no? Porque ya me comprometí con alguien hace 30 años. No puedo yo ser liberal. Esto ya aburre, ya. No. Hay muchas ideas nuevas que nos quieren meter. No, es indisoluble. Y por eso es la indisolubilidad, por el temor a esa característica indisoluble, es que muchas parejas dicen, no, hombre, no nos casemos por la iglesia, solo por lo civil. Y otros llegan más campeones y dicen, no, y un papel no te va a decir todo lo que te quiero. Una firma va a decir que te quiero. No, hombre, no creas. Le están bajando el valor a esta institución matrimonial que fue creada por Dios. Según ellos, Dios se ha equivocado. No, Dios no se equivoca. El que se equivoca es el hombre por su misma debilidad. Y la fecundidad. Todo matrimonio está llamado a la fecundidad. Por eso le dice que la poligamia es una negación radical al designio original de Dios. Todavía existen culturas, si bien es cierto, que dicen no sé cuántas esposas tiene cada hombre, siempre y cuando las pueda mantener. Y hay otro país, creo que, no sé si era de Perú, no sé de qué país era, donde algunas tribus la mujer puede tener hasta 3 esposos. Y convive en la misma casa con los 3 esposos y todos felices. Ahora yo les pregunto, para nosotros, para nuestra cultura, eso no va. Si siendo novios, el novio se enoja porque la chica reciba mensajes, por ejemplo, de otros amigos, y si la novia se empeña hasta en revisar el celular para ver con quién chatea, porque le está exigiendo fidelidad. En primer lugar, esa no es la forma. En segundo lugar, la persona sabe que tiene que ser fiel y deben de estar abiertos a la fecundidad, ya como matrimonio, a tener hijos. No se casan solo para andar paseando y viviendo felices sin pedirle permiso a nadie. No, esa no es esa es parte de. El matrimonio, un fin es tener hijos, el otro es educar a los hijos y el otro fin es ser felices como esposos. Porque no van a pasar toda la vida teniendo hijos. Cada año no va a estar naciendo un hijo. Veamos qué me dice. Cuando los hijos no llegan a un matrimonio, estamos hablando de un matrimonio donde alguno de los dos es estéril. Los esposos deben de manifestar su generosidad y amor adoptando. La iglesia lo que aconseja es la adopción. El matrimonio no puede tener hijos, pero quiere tener hijos, adopte. Pero ese hijo adoptivo no lo vea como cuando vamos a comprar un aguacate al mercado. Y quiero ver el árbol,
que lo voy a tocar para ver si no está mayugado, quiero saber de dónde viene. Porque hay gente que dice que ya que trae el gen asesino, que puede tener el gen de maldad. No, el niño es como sus padres lo eduquen. Si lo eduquen con buenos sentimientos, aunque provenga de una familia, de unos padres malía, llamémosle así, no necesariamente el hijo va a ser malía. Va a ser como lo han educado sus padres adoptivos. Y la vida nos ha enseñado que a veces los hijos adoptivos se llegan a parecer tanto a los papás, hasta físicamente. Es un misterio por qué, pero se da. Porque se integran a lo que es la familia. Veamos qué más me da. En el matrimonio, bueno, hablamos de amar. El amor es algo que se da, no se puede comprar, no se vende, solo se regala, ¿verdad? Yo sé que usted amor de amigos, amor de familia, no se lo da a cualquiera. Y no se lo da en la misma intensidad a todos. Se la damos a quien nosotros queremos. Si yo tengo a una persona y le exijo, es que me tenés que querer, nunca me va a querer. Porque amar es entregarse al otro. Amar es un diálogo, el querer compartir, el querer estar con los demás. Le dice algo bien interesante. El ser humano ha sido creado para amar y no puede vivir sin amor. Yo hace muchos años estuve en una charla que me impactó y me llamó la atención con respecto a eso. Decía la religiosa en esa ocasión, la ponente. Hay una cosa en el mundo que el ser humano no soporta. Cuando empezó así, a mí me llamó más la atención y como que me centré, quiero ver qué va a decir. Y dijo, el ser humano detesta y no soporta que no lo quieran. No se soporta sentirse que no es amado. Y cuando yo lo escuché y lo analicé y dije yo, es cierto, es cierto. ¿Cómo reacciona un chico, por ejemplo, cuando la novia le dice, es que ya no te quiero, démonos un espacio o cortemos o lo que sea? ¿Cómo se siente? Se siente fatal. Cuando a la chica se lo dice, también se siente fatal. Si de niños algún día lo regañaron y le dijeron, no, es que ya no te quiero porque te portas mal, se siente mal. Se sienten mal, a nadie le gusta sentirse que no lo quieren. El ser humano no soporta eso, necesita estar sintiéndose amado y amar. ¿Por qué? Porque el amor es algo más que emoción y sentimiento. El amor no solo es una emoción, no solo es aquel cosquilleo de estómago que se siente muy bonito cuando se comienza a enamorarse. Pero ya los novios, los que han llevado una relación un poco larga, se habrán experimentado que ese cosquilleo de estómago va desapareciendo con el tiempo. Y cuando viene ese chico de sus sueños y esa Miss Universo de la cual se ha enamorado, ¿verdad? Ya no siente aquel vacío en el estómago, aquel cosquilleo, ya no. ¿Por qué? Porque esa emoción ya pasó a algo más. Se va convirtiendo en amor. Y el amor no es un sentimiento, no es ponerme tembloroso y tartamudo cuando estoy frente a la persona que amo, no. Esa es solo una emoción preparativa para lo que se viene después. Tampoco el amor es solo una expresión sexual. No, eso es parte del matrimonio. Ojo, no para el noviazgo. Es parte del matrimonio. Y por eso también toca algo bien importante. La iglesia habla con mucho cuidado sobre la teoría del género, la identidad de género. Corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia y la complementariedad física, morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio, y al desarrollar la vida familiar. No es cierto que sea válido pues ante Dios que yo pueda decir, es que fíjense jóvenes que yo estoy aquí dándole a las clases, me llamo Eduvige del Carmen,
pero es que yo no me siento mujer. Yo estoy atrapada en este cuerpo, yo me siento hombre. Y yo soy hombre. Y ahora yo quiero que me digan qué y me cambio de nombre, me pongo un hombre masculino. No. Eso es ir en contra de la naturaleza. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la ley natural? La ley natural no va a cambiar nunca. Si yo vine a este mundo como mujer, yo me voy a morir como mujer. Ahora, si en mi vida hay una confusión y yo me siento hombre, la que está mal soy yo, no la naturaleza. Quien no se acepta como mujer o como hombre así nacidos, no es la ley de Dios la que está mal. Está mal la persona. Tenemos que aceptarnos como somos. Hay personas que hablan y creo que como usted ya lo hemos comentado, cuando sale esas noticias a veces alarmantes, ¿verdad? Hombre embarazado, da a luz. No, es que ese en primera instancia no era hombre. Era una mujer que se sintió hombre, se hizo el cambio de sexo y aparentemente era hombre. Pero acuérdense, nosotros interiormente, lo hablamos cuando decíamos el hombre y la mujer jamás van a ser iguales. Internamente me puedo hacer cambios externos. Me puedo inyectar hormonas o lo que sea para que me crezca cabello si quiero ser hombre o que no me crezca cabello si quiero ser mujer. Pero eso jamás va a cambiar. Pablo, no sé a qué se refiere. Dice compañero. Ay, no, nada, licenciada, nada. Ah, va, de acuerdo. Y entonces por eso le dice, es necesario considerar la adecuación del derecho positivo a la ley natural, según la cual la identidad sexual es indiscutible. Nací hombre, voy a ser hombre toda la vida. Nací mujer, voy a ser mujer toda la vida. Porque es la condición objetiva para formar una pareja en el matrimonio. Y hoy se está dando. Cuando esto inició era alarmante. Cuando decía, bueno, en otros países se escuchaba, ¿no? Que iba a ser permitido la unión entre dos hombres o dos mujeres si así se aman. Y luego salía la duda, que hoy ya es un hecho. ¿Qué va a pasar cuando ellos quieran tener hijos? ¿Van a adoptar o lo que sea? ¿Qué va a pasar con ese hijo que es criado por dos papás? Dos hombres, donde uno hace el papel de mamá y el otro el papel de mamá. O dos mujeres, una hace el papel de mamá y el otro el papel de papá. ¡Qué confusión! Cuando al inicio, incluso en la universidad, nosotros preguntábamos, la respuesta de los jóvenes era esto. ¿Y a mí qué, licenciada? En la vida de ellos a mí no me va a afectar. Y fue casi unánime la respuesta cuando yo les hice esa pregunta. Y le estoy hablando de hace varios años. Pero yo les dije, ¿qué va a pasar cuando venga el tiempo? Realmente en estos lugares les permitan adoptar. Y su hijo, que a usted no le importa, ¿qué hacen los homosexuales? Tiene un compañerito que es educado porque es hijo adoptivo por una pareja homosexual. Y llegue su hijo y le pregunte, mira papá, ¿vos por qué luces diferente a los papás de mi amigo o mi amiga? Allá los dos lucen, o los dos son mujeres o los dos son hombres, porque aquí es diferente, hay hombre y mujer, explíquenme. Muchos padres se iban a quedar sin palabras para poder explicar, porque se debe explicar con una base, no solo porque así es y punto. De ahí viene. Y hoy en la sociedad ya tenemos jóvenes profesionales que han sido educados por parejas de homosexuales que los han adoptado y algunos de ellos han sufrido abuso. Pues que si los papás tienen una confusión sexual, de identidad sexual, y puede peligrar el niño o la niña que esté bajo su cuidado. Entonces es bien interesante. Veamos, ¿qué más hay por acá? Me habla del divorcio. Y el divorcio, cuando usted lea el documento, se lo describe como una verdadera plaga social. Creo que hace unos 15 años. Yo iba conduciendo, yo no me recuerdo dónde iba, pero había puesto la radio. Y estaba cercano el 14 de septiembre, el Día del Amor y la Amistad. Y usted sabe que en las radios a veces hacen rifas. Y dice, vamos a rifar una cena en tal parte para 2 personas, vamos a rifar
al cine, una entrada para 2 personas con algo, un snack o algo que puedan comer. Pero esa ocasión, lo que estaban rifando en esa radio eran divorcios. Y la publicidad era llame y anótese para concursar se van a rifar, yo no me acuerdo cuántos divorcios eran. Anótese y vamos a ver si se gana el divorcio. Cuando escuché, no dejó de ponerme un poco así, pero también me dio risa. ¿Cómo se les ocurre rifar divorcios? Lo alarmante fue que ya casi ni música pusieron porque el teléfono no dejaba de sonar de personas que se estaban inscribiendo a la rifa. Entonces yo dije, wow, ¿cuántos se quieren divorciar? Y como yo sé que es caro y ellos están rifando, les interesa concursar. Es una verdadera plaga social el divorcio. Y si no, vea usted, piense en compañeritos o compañeritas que usted ha tenido, que proviene de una familia divorciada. Ellos, ¿cómo tratan de ocultar esa deficiencia de un hogar integrado? Es como presumiendo. Es que yo tengo 2 cuartos. Tengo un cuarto en casa de mi mamá, tengo un cuarto en casa. Tengo todo de 2. 2 camas, 2 roperos, 2 lugares a donde ir. Y vos solo tenés uno, qué aburrido. Solo en la casa de ahí están tu papá y tu mamá. No, yo varío. Esa es la manera de ocultar esa deficiencia, de no ser creado por papá y mamá dentro del matrimonio. Es una verdadera plaga. Ahora, ¿qué hace la iglesia con respecto a estas personas? Porque se sabrá que el matrimonio es para toda la vida. Pero hay personas que fueron frágiles y se han divorciado. La iglesia no los abandona. ¿Sí? Porque le dice, la iglesia no abandona a su suerte a aquellos que, tras un divorcio, han vuelto a contraer matrimonio. No los podemos ver como bichos raros. Uy, hágase para allá porque usted es divorciado y se volvió a casar. No. En la iglesia, al menos en El Salvador, hay un movimiento que se llama DBC, divorciados vueltos a casar. Son acogidos. La iglesia no los va a mandar fuera de la iglesia. Ellos pueden participar, ellos pueden trabajar activamente dentro de la iglesia, pero habrá un par de sacramentos en los cuales ellos no pueden participar, que es la confesión y la comunión. Porque en la confesión tendría que confesar que está viviendo en pecado, porque está en adulterio, porque se casó. Y como cuando uno confiesa un pecado es porque va a prometer no volverlo a hacer, ¿cómo va a hacer si está casado y ha formado una nueva familia? No, pueden trabajar dentro de la iglesia, pero hay dos sacramentos en los cuales no puede asistir, pero en ningún momento la iglesia los abandona y los deja. Ahora bien, me habla de las uniones de hecho. Las uniones de hecho son aquellas relaciones que viven acompañados, como yo les decía. Nos vamos a acompañar. Que su número ha ido progresivamente aumentando y se basa sobre un falso concepto de la libertad de elección de los individuos que lo componen y sobre una concepción privada del matrimonio y la familia, su concepción personal, subjetiva. No necesito casarme para formar una familia. Yo me recuerdo que hace años yo tuve una amiga, ya tenía 2 hijos, creo que tenía, se divorció, estaba sola y me decía, quiero un tercer hijo. Yo le decía, ¿por qué? ¿Estás sola? No, quiero un tercer hijo. ¿Y con quién lo vas a tener? No me importa con quién lo voy a tener, yo lo voy a conseguir. Entonces, ese tipo de pensamiento es egoísta, porque el niño tiene derecho a saber quién es su papá, a saber quién es su mamá y a vivir con ellos. Y a veces los padres de familia son egoístas porque dicen, no, yo quiero. No, yo mejor voy a tener un hijo, ya sea hombre o mujer, y lo voy a crear solito. No, no es eso, ¿verdad? Porque las uniones de hecho se traducen como un descrédito al modelo familiar que ya fue creado por Dios. Y aquí viene, bueno, las uniones homosexuales. ¿Cómo vamos a enseñarle a los demás, a nuestros hijos que estamos educando una pareja homosexual? Cuando ustedes, yo tengo la esperanza que hoy sí ya todos hayan visto el video, donde habla de la diferencia ya con estudios científicos, no un invento,
por qué el hombre es diferente y por qué la mujer son diferentes. Y ahí se da la complementariedad. Si dos hombres están educando a un niño, el que hace el papel de mamá jamás va a poder hacerlo como una mujer naturalmente así creada. Y si son dos mujeres las que están educando a un niño, la que hace el papel de mamá, de papá, jamás va a poder hacer el papel realmente como lo hace un hombre así creado. Ahí son las deficiencias que se dan. Ahora, me dice la iglesia, la persona homosexual debe ser plenamente respetada en su dignidad y animada a seguir el plan de Dios con un esfuerzo especial en el ejercicio de su castidad. No me está diciendo hágase a los que se le llaman hoy homofóbicos. Uy, es homosexual, hay que maltratarlo, hay que echarlo de la sociedad. No. Como persona, yo les decía al inicio, tenemos un valor, tenemos una dignidad y no la perdemos por nada del mundo. Si hay alguien que dice, yo me siento hombre y es mujer, yo me siento mujer y es hombre, no vamos a decir que perdió su dignidad, que es una basura, que es lo peor y ya no vale. No. Como persona tiene su valor. Que él o ella está equivocado en la concepción de su identidad sexual es otra cosa. Pero es ella, esa persona. Pero yo voy a respetarlo como tal. ¿Sí? Y de un tiempo para acá, yo creo que ustedes han crecido ya con ese tipo de personas que ya salen tan natural al mundo como lo que sea, ¿no? Que hoy hasta se identifican por un arco iris, etc. Entonces, a esa persona la voy a respetar. Yo tengo amigos que tienen esa inclinación. Ellos no se han cambiado nombre, los llamo por su nombre masculino, pero si alguno en algún momento se lo cambiara, yo jamás le dijera el nombre femenino que eligiera. Porque yo le dijera, te quiero, pero tu nombre es tal. Te conocí con tal nombre, inventemos uno, Juan, por ejemplo, y para mí vas a ser Juan toda la vida y te voy a querer toda la vida, pero no voy a solapar, decimos en buen salvadoreño, tu inclinación sexual. Te voy a respetar, no la comparto, te voy a respetar, pero eso no significa que no vales. No significa que te voy a dejar de querer, porque esos son amigos con los que uno ha crecido toda la vida. Y lo que se maneja hoy, que salió del closet, pues sí, pero es la vida personal de cada uno de ellos. Entonces, el amor conyugal está por su naturaleza abierta a la acogida de la vida, ¿verdad? Hay un tema acá en el que vamos a tocar, en el cual no me quiero meter todavía. Quiero ver si llegué a eso. Paternidad responsable, en esto sí me voy a meter. Pero en la página 133 la quiero dejar para la otra clase, porque ya son temas un poquito también más delicados que no los vamos a hablar en 2 minutos. La familia es un santuario de vida, ¿verdad? Entonces, paternidad responsable. ¿Cuántos hijos creen ustedes que sería lo adecuado que un matrimonio pueda tener? Según lo que es su pensamiento. Quiero escuchar. Yo siento que varía porque depende si la familia puede mantener, por ejemplo, a 2 hijos o 5, por ejemplo. Depende mucho de la economía que tenga esa familia. Ajá, entonces usted me dice que depende de la economía. Paola me dice que 2. Una opinión más. ¿Quién quiere opinar más? Yo diría que solo 2, licenciada, porque, bueno, yo aún no tengo hijos todavía, Ajá, pero estamos yo jovencitos. cuando alguien dice que tiene hijos, yo le digo que nos deje chance a los que todavía no. Entonces quizás sería un poco más comprensión de eso, que los que quisieran tener hijos a futuro, nosotros no sobrepoblemos este planeta. Ajá, va. Entonces, oigan, no hay que tener muchos porque hay que dejar espacio. Respeto. Y claro, ya vamos a aclarar. Fíjense, nuestros abuelitos, hablo de mis abuelitos, mi generación, en el caso de ustedes serían bisabuelitos. Su pensamiento era tener todos los hijos que Dios me mande. Incluso mi abuelo decía, porque yo vengo de una familia numerosa en ese caso. Mi mamá, ellos fueron 14 hijos, pero solo
se crearon 9, y por lado de papá, ellos fueron 14. Sí, hasta 10 tenían. Y solo vean una cosa. Piense, sí, todavía hay abuelas que han tenido 13, 12 hijos y más. Vean ustedes. Su abuela tenía 3 hermanos. Muy bien. Así era mi mamá y así era mi papá. Muchos hermanos. Piensen en las casas antiguas, no en las que están construyendo ahorita. De hace 30 años para acá, las casas comenzaron a ser más pequeñas. Pero piensen en esas casas viejas que a veces hoy las han convertido, así decían que no tenían televisión en ese tiempo. Ese era el chiste, Abraham. Si pensamos y vemos en estas casas a lo mejor abandonadas, a lo mejor que hoy las han convertido en locales comerciales. Una casa, por ejemplo, en Santa Ana, debía tener por lo menos 10 habitaciones, 10 cuartos, se imagina, hoy nosotros lo llamamos caserencos, casas grandes. Incluso donde yo vivo, era parte de un mesón, pero antes de ser mesón era una casa familiar. Y tenía 10 o más habitaciones. ¿Por qué? Porque la mentalidad era tener todos los hijos que Dios me mande. Y cada hijo debe tener espérame. Me da miedo abrir los mensajes porque creo que me deja congelada. Y a veces no los alcanzo a leer. Se dice que antes las esposas tenían hijos con el mismo esposo. Claro que sí, y es cierto. Mi abuela me contaba que antes tenía una vecina que tuvo 24 hijos. Y es cierto también. Pero fíjense, ellos tenían bastantes hijos, pero también tenían casas grandes, ¿verdad? Y yo una vez le pregunté a mi abuela, ¿y por qué usted tuvo 14 embarazos y ya no tuvo más hijos? Su respuesta fue simple. Es que fíjate que mi cuerpo lo botaba y se me caían. Entonces quiere decir que ella tuvo abortos naturales. Ya su cuerpo ya no toleraba otro embarazo por su edad, entonces simplemente tenía abortos. No, hoy, y mi abuelo me decía que cada hijo venía con el pan bajo el brazo, y a lo mejor usted escuchó eso. Pero no es esa la mentalidad de Dios cuando su mandato fue procrear. Esa no fue su mandato. Le dice, tiene que ver en relación a las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales. Entonces, por ahí creo que Luis era el primero que decía. Para tener hijos y ser un padre responsable, tengo que saber cuántos hijos yo voy a poder sacar adelante. Muchos padres jóvenes dicen, es que yo solo 2 porque quiero darles todo. Pero cuando hablan de ese todo, se están refiriendo nada más a lo económico. Y un hijo no necesita solo lo económico, es parte de, necesita presencia de los padres, no que dejen a los hijos con los abuelos o con los empleados domésticos, porque ellos están trabajando y lo ven solo en la noche y compensan su falta de presencia con juguetes caros, con teléfonos de último modelo, con lujos. No, esa no es la realidad. Paternidad responsable es también el saber evitar un nuevo nacimiento porque no estoy con las condiciones apropiadas para tener otro hijo. Eso es ser paternidad responsable. Saber cuántos hijos yo voy a sacar adelante con mi presencia, con su estudio, porque antes decían, solo que aprendan a leer y escribir. Mi abuela fue alguien que ella los puso a estudiar, pero el grado donde se quedaban aplazados mis tíos, hasta ahí llegaron. El que se quedó aplazado en segundo grado, hasta ahí se quedó. El que llegó a tercero, ahí se quedó. Solo 2 lograron estudiar el bachillerato y bueno, no era carrera universitaria, pero bueno, mi mamá era profesora, pero era la ciudad normal donde estudió. Entonces, ¿por qué solo 2 estudiaron de los 9 que se le crearon? Decía ella. Porque son los que nunca aplazaron grado. Los demás se quedaron aplazados. Y hoy ustedes a veces dejan materias, a veces dejan grado, van a reposición, pero ahí están sus papás, sigue estudiando. Tiene que sacar la universidad, porque hoy un hijo no solo necesita aprender a leer y escribir, necesita formarse académicamente para tener una vida mejor. Entonces, si esa familia sabe que 2 hijos va a poder darles eso, no solo lo económico, repito, sino más, solo 2 va a tener solo 3, va a tener solo 4, etcétera, ¿sí? Yo me recuerdo, yo quería un 5.º hijo,
Pero de ahí dije yo, mejor no. Porque de aquí cuando estén grandes no sé cómo voy a salir adelante con 5 hijos. Mejor me quedé con 4. Pero eso es decisión de los padres de familia, de nadie más, ¿verdad? Entonces, ¿de quiénes van a decidir cuántos hijos van a tener? Solo los papás. Los abuelos no pueden elegir ahí. Y créame que yo sé de muchos padres que decimos en buen salvadoreño, quieren meter la cuchara en el matrimonio de sus hijos. Ya no tengas hijos vos. ¿Y por qué vas a tener otro? Solo uno tenés o solo 2 tenés. No, es que no es decisión de los abuelos, es decisión del esposo y de la esposa. Cuando ellos hayan analizado y tengan bien claro en su mente qué significa ser un padre responsable. No solo es comprar. Y vivimos en una sociedad donde todo se va por el dinero, por lo material. Le quiero dar todo, pero no quiero estar con el trabajo de ir al kinder, no quiero estar con el trabajo de ir a reuniones del colegio, por ejemplo, no quiero estar con situaciones que tengo que sentarme a platicar con mi hijo, mi hija, aconsejarlo y compartir tiempo de calidad con ellos. En eso a veces no piensan, piensan en lo económico. Sí. Uno de mis hijos tuvo un amiguito de la misma edad, que ese amiguito tenía todos los juguetes de moda, los nuevos lo tenía, y entonces ese niño me recuerdo que me pedía permiso para llevarse a mi hijo y jugar con él. Y mi hijo me decía, fíjate que tiene tal juguete, y él venía pantallado con los juguetes que tenía. Y le decía yo, ¿y juegan los dos? No, él solo me los da y que juegue yo. Él se queda solo viendo cómo juego. ¿Por qué? Porque al niño no le llenaban esos juguetes caros. Porque él extrañaba la presencia de su papá y su mamá. Y eso es triste. Entonces tenemos que pensar eso. ¿Qué tipo de padres yo quiero ser en el futuro? Si es que soy llamado a la paternidad. Porque no es obligación que todos tengan que tener hijos. Recuerde, hay vocaciones diferentes para cada uno, ¿verdad? No sé si hay comentarios hasta ahorita o estamos claros en todo. Estamos claros en todo. Estamos claros en todo, ¿verdad? Este tema que yo he iniciado hoy. Hola, no sé, sí me escuchan.